De repente abrís la canilla y la canilla se... Y si viene el agua. Y te quedás ahí con la manito bajo el... Ah, no, porque no lo hago, no lo hacen todos, lo hago yo solo. Yo lo hago. Y la canilla se... Y sigue, viene. Pasa el rato y sigue. Y das 2 o 3 vueltas y volvés otra vez a la canilla. Y decís, ¿el agua no vino? No sé, a ver. No vino, pero está por venir, deben estar arreglando por ahí, ¿no? Y das 2 o 3 vueltas y volvés otra vez. Y cuando ya decías, Señor, no doy más, de repente empieza a salir un poquitito. Y sale media como barrosa al principio, ¿no? Y después hace... ¡Ay, qué alivio! Decimos, ahí salió el agua. Yo quiero decirte, hay veces que el Señor nos deja pasar un poquito de sed. Amén. Hay veces que el Señor nos deja pasar un poquito de sed. Para darnos cuenta el valor de su palabra. Lo importante que es que Dios nos hable sobre. Y cuando ya parece que estás ahí, que te vas a morir, manda el Señor el agua y viene con más fuerza. ¿Nunca les pasó que abrieron la canilla cuando viene el agua? Che, ¿con qué fuerza vino el agua? No es con qué fuerza, que la estabas esperando con tantas ganas que cuando viene la disfrutás. Dios es una revelación permanente. Aunque Él a veces cierra un poquito la canilla. Así me pasó hoy. Y esta palabra bendijo mi corazón. Lucas capítulo 13. Vamos a leer en el versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. Pregunta el viñador, pregunta el dueño de la viña: ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces le responde y le dice: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Una escritura muy conocida. Cuando se abrió la canilla esta tarde, el Señor me dijo: estás caminando un año más. Sí. ¿Tú sabes si yo estoy realmente contento con tu fruto? Y yo dije: wow, Señor, no sé. ¿Cuánto fruto te proyectaste dar este año? Y yo dije: Señor, todo el que pueda. Y el Señor me mostró esta palabra. Y me dijo: puedes ir por más. Dice la Escritura que esta higuera estaba en la viña. Se la había plantado con un propósito. Acá hay gente que sabe de vino. Y hay gente que sabe que hay un vino que se hace muy especial, que se mezcla con higos. Y es muy rico. Se prendió fuego la pastora con el amén. Porque yo lo tomé, no lo hice. No lo hice, pero le gusté, dice la pastora. La higuera tenía un propósito en esa viña. Y el Señor, dueño de la higuera y del viñedo, viene a buscar fruto y no encuentra. Y entonces habla con el cuidador y le dice: mirá, ya he venido varias veces y
Señor, déjame ver un intento más. Déjame probar una vez más. Y hay algo que dice ahí el Señor. Y el viñador le dice, versículo 8, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Qué le pasaba a esa higuera? ¿Qué le había pasado a esa higuera? ¿Qué le había pasado a la tierra que estaba alrededor de la higuera? Para que alguien reconozca que esa higuera necesitaba algo, esa tierra tenía que pasarle algo. Y sin duda que no le estaba pasando algo muy bueno. Yo creo que de los que estamos acá todos sabemos lo que significa cuando la tierra está apretada. ¿Verdad? Una planta en tu casa, una maceta en tu jardín, la plantita de la cocina. ¿Cuántos de nosotros cuando llega esta época agarramos un palito, un cuchillo viejo y empezamos a revolver las plantitas? Y le movemos la tierrita alrededor y le empezamos a poner cositas para que las plantas tomen vida otra vez. ¿Lo hago yo solo o alguno de ustedes lo hace también? Y a veces no nos damos cuenta cuán apretada está la tierra hasta que empezamos a meter ese cuchillo y ese palito y nos damos cuenta que está dura y apretada. Amén. Y ahí empezamos a romper los pedacitos de la tierra y decimos, con razón, se apretó la tierra. El Señor me decía, la tierra que es tu corazón, cuando la tierra está preparada, la semilla cae y produce siempre fruto. Pero a veces la tierra de tu corazón se empieza a apretar. Y cuando la tierra se aprieta, deja de cumplir la función de nutriente y la tierra de tu corazón pasa a ser quien te mata. Nunca se te murió una planta porque la tierra se te apretó. Amén. ¿Cómo queda la planta? Se quita, ¿verdad? Y vos le echas agua y el agua queda arriba. ¿No te pasó? Amén. Y le echas agua y el agua queda arriba. Y vos decís, toma agua y no le pasa nada. Y un día te da por romper la tierra. Y cuando la tierra se rompe, resulta que abajo está seco. A veces agarramos las plantas a tiempo y las salvamos. Y a veces, no. Yo quiero decirte que el Señor siempre llega a tiempo. Amén. Se está terminando un año porque ya estamos en noviembre. ¿Quién puede decir, quedan tantos días? Hacemos, y cuando largamos el aire ya estamos en la fiesta, ¿no? Se va rapidísimo. El Señor le dice, déjame un año más. Porque cuando la tierra está abonada, cuando la tierra está escarbada, está preparada, sí o sí produce fruto. Miren lo que dice la Escritura en Marcos capítulo 4. Marcos habla de que cuando la tierra está buena, sí o sí produce fruto. La semilla es la palabra. Eso es lo que va a dar la planta. Y a el fruto, la tierra es el corazón. ¿Amén? Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Si tienen sueño, duérmase tranquilo, no hay ningún problema, yo lo llamo después. Tengo un despertador acá abajo. Tiene hierro adelante y con un manguito de madera abajo. Marcos capítulo 4, versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció. Y produjo a 30, sigan leyendo conmigo en voz alta todos, a 60 y a 100 por uno. Quiere decir que hay varios niveles de fruto. Y acá viene la respuesta para muchos que tal vez pensamos, no, en mi caso, yo sé que aunque poquito estoy dando fruto. Y el Señor me está diciendo ahí en su palabra, ¿sabes? Sí es cierto. Pero hay varios niveles de fruto. Al 30, al 60
y al 100 por uno. Alguien predicando una vez dijo, fruto, diga conmigo, fruto. Más fruto. Y mucho fruto. 30, 60 y 100. Fruto, más fruto y mucho fruto. Si yo termino este año y siento que estuve mejor que el año pasado y que algo de fruto pude llegar a dar, el Señor me está diciendo hoy en su palabra, ¿sabes? Aún así hay que escarbar la tierra. Darle un poco más de abono, porque yo sé que tú puedes dar un poco más. Diga conmigo otra vez, fruto. Más fruto. Y mucho fruto. Ahora que tenés al lado, decir, tenés que dar fruto. A decir, tenés que dar más fruto. Y ahora ya que estás, pegale el codazo ese que tenés ganas de pegarle, porque ya te ves que tenés ganas de pegar, pegale ese codazo y sigue. Ahora es mucho fruto. ¿Cuántos dieron fruto este año? ¿Cuántos dieron fruto este año? ¿Cuántos dieron más fruto? ¿Y mucho fruto? No. Eso de que un amén, no me sirve. O amén o no amén. Hay uno que dice, no amén. ¿Cuántos dieron fruto este año? Amén. ¿Y más fruto? Amén. ¿Y mucho fruto? Esa me gustó, la última. La última. Fruto más fruto y mucho fruto, 30, 60 y 100 por uno. Dios te trajo a su viña, me trajo a su viña. Y en sus planes, Él no piensa en un 30 para vos. Él piensa en un 100. Amén. Tampoco en un 60. Él piensa en un 100. Cuando Dios me bendice, no me bendice un 30% de la bendición. Me bendice un 100% de la bendición. Cuando Dios me da, no me da un 30% de un don, de un talento. Me da el 100%. Cuando yo voy a dar fruto, entonces le voy a dar el 100%. Y si no llegué, el Señor hoy me está diciendo en su palabra que estamos terminando un año y se acerca pronto el dueño de la viña. Tal vez haya un año más. Amén. Amén. Vamos de vuelta a Lucas. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero cuando yo leo Lucas y esta parte de la Biblia, se me hace lo mismo que esas películas. ¿Nunca te pasó que te sentabas? A mí me gusta ver muchas películas. Cosas saben. Mis hijos también, porque ya digo, hijo de otro. Sí. Acá son bárbaros para prenderte fuego, ¿no? Gloria a Dios, la sinceridad de todo. Me gusta mirar películas. Y he visto algunas que me quedan grabadas porque están buenas. Arrancan bien y terminan mejor. Pero nunca te pasó que mirás una película 2 horas y ya te empiezan a quedar verdes los tobillos que estás sentado. Y cuando viene el final de la película, dice continuará. Te va a decir, ¿nunca les pasó eso? A mí sí me pasó 1000 veces. O de repente estás mirando la película y allá viene el caballero y está cruzando los montes, los lobos se le pasan por arriba del caballo y la espada va que vuela y la princesa lo grita en el castillo, ¡socorro, socorro! Y viene el príncipe, y parece una cosa que está ahí y para el caballo y mira la torre y la cuerda y de repente empieza a escalar y aumenta la princesa, ¡pim! Se corta la cuerda. Se cae el príncipe y se hace tortita. Y vos decís, escuchame, terminala de otra manera. Queda la princesa sola, viuda y el pobre desgraciado
versículo 9, dice, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. ¿Y qué pasó con la higuera? ¿Continuará? A ver, ¿alguien de los que estamos acá me sabe decir qué pasó con la higuera? ¿La cortaron o no la cortaron? Hace más de 2000 años que está escrita esta parte. Tiene que haber pasado algo en 2000 años. ¿Habrán cortado la higuera o no la habrán cortado la higuera? Cuando la Biblia, y Dios quien inspiró la palabra, deja una parte de la Escritura con tanto suspenso, es porque en realidad la respuesta del final de ese evento no la tiene él, la tiene la higuera. El final de esta historia, de esta parábola, no la tiene Dios, la tiene la higuera. Por algo el viñador dice, después que yo haga lo que haga, si diere fruto bien, y si no la cortarás después. Y cuando Dios no termina una historia, es porque la historia la terminamos nosotros. ¿Se entiende eso? ¿Está muy feo esto? Porque me miran como para matarme. Yo, gracias a Dios, pastor, hiciste la puerta del costado. Termino y salgo disparando. Eso es una de las cosas que el Señor me mostraba en esta palabra. El final de esta higuera no la tiene el dueño siquiera. Porque el dueño no ha determinado cortar la higuera. El dueño simplemente está buscando el fruto. Pero el fruto lo determina dando la higuera. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Amén. Por eso ni siquiera el viñador dice, si diere fruto bien, y si no, bueno. Hay dos destinos acá. Otra de las cosas que el Señor me hablaba en esta palabra está en el versículo 8. El viñador dice, el Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la cabe alrededor de ella y la Abone. ¿Sabes lo que está diciendo el Señor ahí en la palabra? Yo te voy a dar todo lo que necesites. Te voy a ayudar con tu tierra y le voy a agregar algo que no tienes. Sustancia. Yo le voy a agregar lo que no tienes. La voy a preparar la tierra. Pero más que eso yo no puedo hacer. Porque la decisión después de crecer y dar fruto ni siquiera está en Dios. Está en mí. ¿Se va entendiendo? Amén. Yo decido dar fruto. Y yo decido dar cuánto fruto. De hecho, leímos la escritura de Marcos y decía que cuando la semilla cae en buena tierra, produce fruto. ¿Cuántos se acuerdan de los números? ¿Al 30? ¿Al 60? ¿Y al 100? ¿Por cuánto? ¿Cómo es la multiplicación? Por 1. Quiere decir que es la misma semilla. Es la misma semilla. Yo determino cuánto va a dar esa semilla. ¿Nos entendemos? Amén. Yo determino si quiero dar el 30, pero también puedo determinar si quiero dar el 60 o el 100. La semilla es la misma. Porque si hubiese sido otra, la escritura diría 30, 60 o 100, depende de la semilla o cantidad que se plante por metro cuadrado, hectárea cuadrada, y depende si la riegan, si el riego es bueno, si el agua. Pero la escritura dice 30, 60 o 100 por 1. Es la misma semilla.
Entonces tal vez este año disfruto. Y el Señor me está impulsando y me dice, yo estoy dispuesto a ayudar a tu tierra y aún agregarle abono, o sea, sustancia. Vas a tener todo lo que necesites y tú determinas cuánto vas a querer darle fruto. Amén, Jesús. Entonces, dos cosas muy fuertes rescato aquí de esta palabra. Yo soy quien determino cuánto dar de fruto. Y yo soy quien determino cómo va a terminar la higuera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿cuántos saben qué es fruto? ¿Qué es fruto? A ver, ¿qué es fruto? Nadie me contesta. $1.000.000 que me conteste. ¿Qué es fruto? No llego. ¿Qué es fruto, Gabriel? Puede ser por ganar los hijos. ¿Qué es ganar así? Fe, bondad, templanza, mansedumbre. Eso es fruto del Espíritu. Bueno, así que vos decís que es eso, a tu entender. Vos, nuestras obras. ¿Alguien más? ¿A la una? ¿A la dos? ¿Qué es fruto? Habla su Biblia en Romanos capítulo 6. Y hay dos tipos de frutos que la palabra de Dios nos pide y que nos dice que nosotros tenemos que preocuparnos. Gálatas capítulo 6, versículo 22. Presta atención, perdón, Gálatas, Romanos. Gabriel, yo voy a orar por vos tan endemoniado. Romanos 6. Hay un fruto terrenal y hay un fruto espiritual. O hay un fruto aquí en la tierra y otro fruto en el cielo. De los dos, sí o sí, nosotros nos tenemos que preocupar. Lo demás no es fruto. Y hoy voy a corregir algo que entendemos mal, porque yo también entendía mal. Yo entendía que fruto es las almas que traigo a Cristo. Yo entendía que fruto eran los talentos. Yo entendía que fruto es cuando yo le servía al Señor. Y hay una sola cosa que Dios mira en su palabra como fruto. Y está aquí en Romanos capítulo 6, versículo 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuántos son libertados del pecado? Amén. Son libertados del pecado, tener a Cristo en el corazón. ¿Verdad? Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que ni tus dones, ni tus talentos, ni los frutos del Espíritu, ni lo que yo haga, ni cuánto haga, hay una sola cosa que Dios mira como verdadero fruto en mí, y es la santificación. ¿Saben qué es santificación? Volverme cada vez más parecido a Dios. Eso es santificación. Y eso es lo único que Dios cuenta como fruto. Aquí en la tierra, el fruto es santificación. Y en el cielo, la vida eterna. Son los dos frutos que Dios va a venir a buscar de mí. Aleluya. Para desilusión mía, no es la cantidad de dones que yo tenga. El día que Cristo venga, de hecho, me voy a poder ir con el Señor si mi vida está suficientemente santa como para entrar en su presencia. Y no va a ser medido por mis dones, mis talentos, mis esfuerzos, o lo que otro haya hecho por mí, o lo que yo haya hecho por otro. Hay algo que tenemos que preocuparnos todos los que ya hemos salido de las manos del pecado y estamos en Cristo, como dice Romanos, y es la santificación de la fe. ¿Por qué? Porque más que nuestras palabras,
hablan nuestros hechos. Y una persona, para poder tener hechos, tiene que tener de Dios en su vida. Y para poder tener de Dios en su vida, yo tengo que anhelar ser más parecido a Cristo. Entonces, si yo no me santifico, es imposible que dé fruto. Y si yo no doy fruto, el dueño va a venir a buscar fruto. 1, 2, 3, no sé cuántas veces. Pero sí sé que en esta palabra el Señor me dice, tal vez tengas una oportunidad más. Deja que yo cabe tu tierra. Deja que yo mueva la dureza. Deja que yo rompa con lo que está endurecido. Y deja que a eso yo le agregue la sustancia de mi Espíritu Santo. Ese abono que te va a hacer producir lo que yo quiero que tú produzcas. Si te preocupas en producir dones y no te santificas, estás produciendo frutos que cuando llegue el tiempo de la maduración se van a caer a la tierra, porque no van a llegar a ser maduros. Si te estás preocupando por producir talentos y no te santificas, tu fruto va a cuajar, tu flor va a cuajar, pero va a llegar un momento que nunca vas a llegar a la madurez de tu fruto. Tal vez esa es la respuesta. Si yo estoy evaluando, me siento que estoy produciendo el 30. Tal vez entender mal me ha llevado a producir el 30. Cuando yo quiero el 100 para Dios, pero resulta que solo llevo el 30. Y capaz que acá estoy encontrando el problema. Yo quiero declarar sobre mi vida este año que viene, un año de frutos. Yo quiero declarar sobre mi vida un año de frutos. Pero no frutos que terminen aquí en la tierra, frutos que se vean y se valoren en la misma presencia de Dios. No es broma cuando el Señor dice en su palabra que nada impuro, nada con pecado, nada con cosas en el corazón va a llegar a su presencia. Seremos todos probados en nuestro fruto. El Señor se va a tomar el tiempo, el dueño de la viña, de probar cada fruto de cada uno de nosotros. Y allí se va a notar cuando el fruto es bueno y cuando el fruto es malo. Pero eso no ha sucedido aún. Entonces eso quiere decir que hoy Dios nos está dando una oportunidad más. Si el Señor te ha dicho que abandones ese pensamiento que lo único que te va a traer es tristeza, angustia y dolor a tu corazón, es tiempo que dejes que el Espíritu Santo rompa la tierra que se endureció del corazón y pueda volcar ese abono que permita que tu vida crezca y produzca el fruto que tiene que producir. La comodidad muchas veces hace que la tierra se endurezca. Pero si tú tuviste alguna planta que se te murió porque la tierra estaba dura, tal vez recuerdes algo que yo voy a hacer. Agarrás la planta desde su tronco y cuando la querés levantar, la levantás con la maceta y todo. ¿Por qué? Porque a veces llegamos a la instancia de que nos volvemos tan duros como la tierra. Nos volvemos uno con la tierra. ¿Sabes? Por algo el Señor me cerró la canilla todo el día. Y en un momento la abrió para soltar esta agua como estampida. A mi corazón me trajo una reflexión de decirle al Señor, Señor, yo quiero decretar para mi vida el próximo año de fruto. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer para alcanzar a que tú sonrías de gracia y de alegría por verme. Y cuando vengas a buscar fruto de mí, encuentres el fruto que tú necesitas. Y el Señor me dice, yo te voy a dar, quien mueva la tierra, yo voy a poner abono, yo voy a agregar lo que te falte
Yo te voy a regar y te voy a preparar, porque aún hay una oportunidad más. Amén, Jesús. Yo quiero en este momento que te pongas de pie.